Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a esta mesa sobre los retos de la digitalización en el ámbito judicial y en el acceso a la información pública. Antes de empezar, os diré que habéis visto que el café es una auténtica maravilla, casero, ecológico, y la comida va a ser igual, y la vamos a tener cuando salgamos en un catering donde estáis todos invitados. Esta es la parte de publicidad y ahora ya empezamos. Soy Carmen Plaza, soy compañera de la UCNM siempre, directora del Instituto de Derecho Europeo e Integración Regional de la Universidad Complutense, y como siempre estoy encantada de estar aquí con todas vosotras y vosotros. Y nos convoca en esta mesa una cuestión absolutamente fundamental y urgente, que es cómo asegurar que los avances tecnológicos, la digitalización, no reproduzcan ni profundicen desigualdades ya existentes, especialmente aquellas vinculadas a las capacidades diferentes, al género y a la ruralidad. Y es una obviedad decir en este foro, que nos lo podríamos ahorrar, la verdad, que la digitalización tiene que servir para aprovechar el potencial de todas las personas y para mejorar el acceso a la información, a la administración y a la justicia de quienes tienen capacidades diversas, de las mujeres que todavía sufren brechas de género, de las personas con distintas capacidades y de las personas que viven en el entorno rural, en ocasiones demasiado lejos de servicios básicos. Y la digitalización puede y debe servir para que estas personas puedan gozar realmente de una igualdad real y efectiva, como exige el artículo 9.2 de nuestra Constitución. Lamentablemente también es una obviedad decir que nos enfrentamos a realidades dispares y que persisten brechas que exigen nuestra atención, una atención crítica, y que debemos atender a cuestiones como, por ejemplo, si cumplen las plataformas digitales de las administraciones y de los tribunales o del Poder Judicial con los estándares mínimos de accesibilidad, si están desarrollando mecanismos que faciliten que la justicia y la administración llegue igual para todas las personas. También es una obviedad decir que la brecha digital tiene rostro de mujer, es un tópico, lamentablemente una realidad. Y en cuanto a la ruralidad, también sabemos que la distancia física a estas alturas de desarrollo tecnológico no debería ser un problema que facilitase la exclusión jurídica o informática, pero en muchas zonas rurales les falta conectividad, dispositivos adecuados, formación para personas que a lo mejor tienen especiales brechas y, en definitiva, apoyo digital. Y el desafío no es solo técnico, sino profundamente humano y social. Para ver todos estos temas nos van a acompañar en esta mesa. Es una mesa además donde vamos a encontrar representantes de la justicia, de la administración y de la abogacía, operadores jurídicos. Nos acompaña Jaime Lozano Ibáñez, que es magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Castilla-La Mancha. Nos acompaña Antonia Moreno González, que es letrada del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, miembro de la Asociación Desarrollo Autismo Albacete y madre de una persona diagnosticada de trastorno espectro autista. Es, en definitiva, directora ejecutiva y consejera de una importantísima empresa familiar, y además de desempeñar otras muchas funciones fundamentales, como hacemos generalmente todas las madres y todos los padres. Ángel José Cervantes Martín es decano del Colegio de la Abogacía de Toledo y consejero del Consejo General de la Abogacía Española, profesor también de Derecho Administrativo y Ontología en el Máster Universitario de Acceso a la Abogacía y Procura de esta universidad, académico numerario de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de Castilla-La Mancha y presidente de la Comisión de Garantías y Derechos de la Cruz Roja Española en Castilla-La Mancha. Albino
Escribano Molina es, a su vez, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete y consejero de la Abogacía Española, patrono de la Fundación Familia, profesor de varios másteres de acceso a la abogacía, autor de numerosos artículos y ha sido distinguido con la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía Española. Y todos vosotros empezamos un diálogo. Vamos a empezar por el mismo orden que está en el programa habrá una intervención como de 12-15 minutos de cada ponente y después tendremos un coloquio todos los que estamos en la sala. Y doy la palabra a Jaime Lozano Ibáñez. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores de este curso por la invitación que he aceptado muy gustoso. Yo voy a hablar un poco, lógicamente, del acceso a la justicia y del aspecto digital en que puede favorecerlo o perjudicarlo. El acceso a la justicia es algo que ya de por sí es complejo y dificultoso. Por un lado, normalmente el acceso a la justicia se tiene que hacer a través de unos determinados profesionales y no directamente, aunque también se puede hacer directamente en algunos casos a los que luego aludiremos. Pero en general se tiene que hacer a través de unos profesionales que ya suponen un puente, desde luego, pero un elemento intermedio entre el ciudadano y la propia administración de justicia. Una segunda barrera es el lenguaje jurídico, que se erige en un obstáculo para que el propio interesado en un asunto pueda llegar a entender qué es lo que está pasando. Y ahora también el aspecto digital, que se puede interpretar como una facilitación o como un obstáculo según los casos. Como he dicho antes, quien quiera acceder a la justicia normalmente, salvo en algunos casos a los que veremos, tiene que hacerlo a través de determinados profesionales, que son los abogados y los procuradores. Por eso, para saber si el acceso a la justicia a través de medios electrónicos hasta qué punto está facilitado o no, lo primero que debemos ver es cómo está el acceso a estos profesionales. Entonces, yo he hecho la prueba de teclear en el Google abogado en Albacete, abogado de oficio en Albacete, abogado gratis en Albacete, no es porque esté Albino aquí, pero el resultado ha sido satisfactorio, porque la primera entrada que aparece es la del Colegio de Abogados de Albacete, es muy fácil a través de ella, o incluso con los subepígrafes del propio Google, acceder a la obtención de abogado de oficio, que puede ser que me nombre el colegio un abogado de oficio, pagándolo o no pagándolo, eso ya dependerá de los casos, pero puedo no conocer yo ningún abogado y quiero que me nombren uno. Bien, como digo, la experiencia es satisfactoria, es fácil, es intuitivo, es muy sencillo. Si uno teclea lo mismo respecto a los procuradores, aunque ciertamente el acceso, por ejemplo, a la justicia gratuita es a través del Colegio de Abogados, pero debería suceder lo mismo con los procuradores, la experiencia no es tan exitosa, porque antes de la página del colegio donde se aclara lo que tengo que hacer, aparecen otras entradas de tipo publicitario, cosa que no sucede en el caso del Colegio de Abogados. Bien, en cualquier caso, el acceso a la justicia es complejo por distintas razones y el acceso digital lo es mucho, sobre todo cuando el ciudadano quiere ejercer su derecho a acceder sin la asistencia de profesionales. Voy a contar una experiencia personal. Hace poco unos compañeros míos y yo quisimos presentar una demanda de extensión de efectos, una cuestión puramente retributiva para reclamar un dinero que creíamos que se nos debía en nuestra relación como funcionarios del Estado. Las dudas sobre dónde había que presentar la demanda eran tales, y estoy hablando de magistrados de lo contencioso administrativo en un recurso contencioso administrativo, que hubo alguno que propuso buscar un abogado, lo cual ya yo me opuse, no por nada, sino porque digo, esto es una vergüenza. Entonces, después de mucho ver, vimos que había que presentarlo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A continuación, la ley dice que los funcionarios deben presentar las demandas de manera electrónica, solamente electrónica, no se pueden presentar en papel, no se pueden presentar en papel.
Entonces, lo primero fue averiguar, quiero recordar que la Comunidad de Madrid está transferida, la justicia, la administración de la Administración de Justicia está transferida. De tal manera que la primera duda fue si la sede electrónica del Ministerio de Justicia servía para presentar una demanda en los tribunales de Madrid. No conseguimos aclararlo. Aclaramos que el ExNet, que es la plataforma de los profesionales, sí está conectada, pero las sedes electrónicas, que son las plataformas para los ciudadanos, que pueden actuar sin abogado, no supimos aclarar si estaban conectadas, creemos que no. Con lo cual, al final, accedimos a la sede electrónica de la Comunidad de Madrid, donde no conseguimos encontrar una pestaña adecuada para el asunto que queríamos presentar. Y la presentamos a través de la pestaña más parecida. Al cabo de unos días recibimos una llamada del secretario de la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque entre otros datos se pedía el teléfono, diciendo que como no se había presentado a través de la pestaña adecuada, que me reconoció que no existía, no lo iban a tramitar. Y la solución era que lo presentáramos en papel, cosa que está prohibida por la ley. Al final lo presentamos en papel, se está tramitando en papel con notificaciones por correo electrónico, que tampoco tienen ningún valor. Esa es la forma en que se está tramitando nuestra demanda. Entonces, yo pienso, si jueces de lo contencioso administrativo tienen estos problemas para pedir algo, ¿qué será de un inmigrante, por ejemplo, al que quieren expulsar? Bien. Los sistemas, como he dicho antes, de relación con la justicia son, en el ámbito del Ministerio de Justicia, el ExNet, que es para que los abogados y procuradores se relacionen con la Administración de Justicia. Para los ciudadanos que puedan relacionarse directamente, son lo que llaman las sedes electrónicas, y luego hay un sistema de gestión procesal que es el Minerva en el territorio de justicia. Pero claro, en España hay hasta 7 sistemas de gestión procesal: Minerva, Adriano, Atlante, Cicerone, Avantis, Temis y Libra. O sea, aquí esto parece, pues no sé, el Olimpo, todos nombres griegos, pero entre ellos no están debidamente armonizados. Y en cuanto a los sistemas de sedes electrónicas para que el ciudadano se relacione cuando puede con la Administración de Justicia directamente, ya he contado mi experiencia, tenemos Vereda en Cantabria, Justicia SIP en Euskadi, en Cataluña Justicia CAT, en Aragón Portal de Servicios para el Profesional, en Galicia Minerva Justicia, en Madrid Ius Madrid Justicia. Solamente alguna de estas sedes electrónicas están interconectadas, en general no lo están. Bien. Hay que tener en cuenta que existen asuntos importantes por lo menos para el ciudadano, los que el ciudadano puede acceder directamente a la Administración de Justicia, porque, insisto, cuando accede a través de abogado, todas estas cuestiones quedan solventadas porque es el abogado el que se ocupa de entenderse electrónicamente con la Administración de Justicia. Pero reclamaciones civiles de menos de 2.000 euros por el juicio verbal las puede, si puede, presentar el ciudadano por su cuenta, si es capaz de hacerlo. Un monitorio sin oposición, demandas laborales, recursos contenciosos administrativos de los funcionarios. Y no olvidemos numerosos asuntos de jurisdicción voluntaria, como el reconocimiento de filiación no matrimonial, cambio en mención de sexo, adopción, nombramiento de apoyo al discapacitado, declaraciones de ausencia y fallecimiento, extracción de órganos en donantes vivos, dispensa de impedimentos matrimoniales, desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, consignaciones. Todo esto el ciudadano puede hacerlo por sí solo, insisto, si puede y si es capaz de superar todas estas barreras electrónicas que se le están poniendo, porque aunque digamos también que también el ciudadano sigue pudiendo ir pasito a pasito hasta el juzgado, preguntar y presentar un escrito. Bien. Pero si intenta hacerlo a veces y a otras veces no, porque, por ejemplo, los funcionarios están obligados a hacerlo electrónicamente. Un avance importante en esta materia, a mi juicio, es, antes se ha hablado de la carpeta ciudadana, elogiosamente, y estoy de acuerdo, pues existe también, se está desarrollando una carpeta justicia que puede permitir al ciudadano, incluso aunque actúe con abogado, acceder a su expediente judicial. Lo cual para mí es una buena medida que puede generar una mayor transparencia en la relación entre el abogado y el cliente, que a veces no siempre es todo lo fluida que debería ser, y bueno, permite al cliente una cierta, no voy a decir
fiscalización o control del trabajo que hace el profesional que ha designado, incluso si quiere compararlo o enseñarlo a otro profesional para que le asesore si su profesional está actuando como debe o no, también podría hacerlo. Es un elemento de transparencia, a mi juicio, interesante. En cuanto a la adaptación de estos sistemas a las personas con discapacidad, bueno, hay un estudio de Francisco Javier Blesa, de la Universidad de México, y Alberto Joaquín Pacheco Castro, de la Universidad de Sevilla, de 2024, donde indican que existen en España 5 millones de personas que no tienen acceso habitual a Internet, 4 millones de personas con alguna discapacidad y el 13% de esas personas que tienen discapacidad es una discapacidad que les impide acceder a Internet. Ciertamente la pandemia, en este sentido, bueno, pues algo bueno tuvo, que potenció y familiarizó a muchas personas con el uso de estos recursos, pero sigue habiendo graves carencias. Por ejemplo, el acceso al expediente judicial de una persona con discapacidad auditiva, bueno, en general, por lo menos en los sistemas que se utilizan en el territorio del Ministerio de Justicia, pues puede ser sencillo porque muchos documentos son escritos y cuando hay vistas orales el sistema facilita una transcripción automática paralela. Sin embargo, las personas con dificultades visuales pues lo tienen muy complicado, sin ayuda. Tendría que utilizarse sistemas de extraer del sistema los documentos e insertarlos en un programa que tenga lectura automática, cosa que no puede hacer quien tenga discapacidad visual, no puede hacerlo por sí solo. Otra perspectiva interesante en cuanto a los grupos vulnerables es el de los menores de edad. La ley española suele situar en los 12 años el momento en el que un menor adquiere juicio propio, de tal manera que hay que empezar a tener en cuenta su opinión en distintas cuestiones. Los menores se ven implicados sobre todo en asuntos de responsabilidad penal del menor y luego en los asuntos de derecho de familia. Existe un proyecto Child Friendly Justice promovido desde 2010 por el Consejo de Europa y se trata de intentar que el menor implicado en un proceso pueda comprender lo que está sucediendo. De hecho, la Ley Orgánica de Protección del Menor habla de que el letrado de la Administración de Justicia deberá explicar al menor lo que está sucediendo para que pueda comprenderlo. Otra cosa es que se haga y se haga bien. Existe un estudio de Esther Fernández Molina y Beatriz Blanco Martos de la Universidad de Castilla-La Mancha sobre otro aspecto en relación con los menores que está relacionado con lo que decía al principio, que existe un obstáculo ya al acceso a la Administración de Justicia, que es el propio lenguaje jurídico. Entonces, este estudio se hizo entre menores entre 14 y 18 años de edad, tanto menores que estaban implicados en un procedimiento penal del menor, como entre menores que no lo estaban. El resultado, por ejemplo, son algunos ejemplos, el concepto de acusación particular lo comprendía el 2%, el concepto de apelar el 4%, concepto de audiencia el 21%, custodia 8%, diligencia 0%, habeas corpus 2%, incoar 6%, sobreseer 0%, imputar 23%, sentencia 20% y reincidencia 29%. Si no se conocen estos conceptos es difícil entender qué es lo que te está pasando. Claro, hay dos posibilidades, o se eliminan estos conceptos, cosa que tampoco procede porque claro, el derecho, no hay que abusar de conceptos técnicos, pero son inevitables. Es como en un barco, los barcos de vela, que cada cuerda tiene un nombre, pero eso no es por capricho, es porque el capitán no puede estar señalando aquella de la izquierda, todo el mundo tiene que saber qué vela es. Pues entonces esto es lo mismo, o se elimina este lenguaje, cosa muy difícil y que tampoco creo que sea deseable, o nunca he entendido por qué en el sistema educativo no existe un mínimo barniz sobre derecho, que estamos hablando de derecho como en la informática, a nivel de usuario. Nadie pretende que seamos informáticos todos, pero todos tenemos que tener un conocimiento de informática a nivel de usuario. El derecho nunca he entendido por qué no hay unos elementos mínimos a nivel de usuario para poder por lo menos situarse uno.
La ley de 1/2025 de eficiencia procesal, que ya les digo que últimamente hay que ver cómo se titula una ley para saber que lo que está buscando es todo lo contrario, pues esta se titula de eficiencia procesal, como la de fortalecimiento de la carrera judicial, pues justo lo contrario. Esta de eficiencia procesal introduce distintas cosas que van a ocasionar un caos considerable, y una de ellas es los medios adecuados de solución de conflictos, que se va a erigir en un nuevo obstáculo, un semillero de conflictos y de inadmisión de demandas, un nuevo obstáculo que el legislador tiene a bien introducir para el acceso a la justicia. Sí ha supuesto una mejora muy importante el uso de las videoconferencias para evitar que, sobre todo, ciudadanos que no tienen nada que ver con el pleito, porque si es tu pleito, pues bueno, pero que te llaman de testigo, no tengan que desplazarse fuera de sus pueblos o ciudades para declarar. Lo que sí que creo es que hay que establecer un rigor en cuanto a cómo se hacen esas videoconferencias, porque a veces se hacen sin ningún rigor, de tal manera que hay un testigo declarando y nadie sabe si enfrente hay un abogado u otra persona que no sea abogado diciéndole lo que tiene que decir. Entonces, esto es por falta de rigor de los jueces y tribunales, porque si se aplica con rigor las normas, se exige que sea un lugar seguro, como dice la ley, etcétera, se puede hacer perfectamente. Y, por último, digamos que aunque la percepción de la justicia española es una justicia anticuada, anquilosada, en realidad, si comparamos con el resto de Europa, hay un proceso de digitalización bastante intenso, con sus pros y sus contras. No digo que se esté haciendo bien todo, pero se está haciendo. Y España está en uno de los puestos de cabeza en el estudio de la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa en cuanto a digitalización. Y con eso he terminado. Pues muchísimas gracias. La verdad es que impresionante los casos que nos has contado. Mucho por hacer todavía, me parece. Que no, bueno, ahí se está trabajando. Interviene ahora Antonia. ¿Antonia? ¿Científico? Sí. Bueno, buenos días. En fin, yo quiero agradecer a los organizadores de esta jornada, de este curso, y en particular a Juana Morcillo, que siempre piensa en mí porque yo reúno la condición de operador jurídico y de madre de persona con discapacidad. Y ella siempre piensa que yo puedo hablar de todo y de cualquier manera, y lo cual yo reconozco que me halaga, pero luego me meto en unos embolados que ya veremos cómo salgo de aquí. Como me ha presentado Carmen, yo soy letrada del Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Es decir, yo soy un operador jurídico que está actuando en el mundo judicial. Ostentamos la representación y defensa en pleito de la Junta de Comunidades, por tanto, estoy metida en el mundo de la justicia, pero claro, yo no tengo ninguno de los problemas a priori que se plantean en esta jornada, porque yo estoy suficientemente digitalizada, tengo competencias digitales para poder afrontar mi trabajo y para actuar y defenderme en el seno de un procedimiento judicial, recibo expedientes electrónicos, hago mis escritos y los envío de forma telemática. O sea, no puedo hablar de mi experiencia profesional porque en realidad yo estoy en el otro lado de la barrera. No hay ninguna dificultad telemática para mí. Entonces, a la hora de valorar cómo hablar, en fin, tengo que ir a lugares comunes. Lugares comunes es la Ley 2/2013, que habla de la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad. Y en esa ley se establece la definición de qué es una persona con discapacidad. Es una persona que tiene deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales originarias o sobrevenidas de forma prolongada, no temporal. No es cuando yo me rompo una pierna y voy puntualmente con una silla de ruedas, sino cuando tengo una dificultad que se alarga en el tiempo, que puede limitar mi participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. La igualdad es un elemento fundamental cuando hablamos de la discapacidad, porque ya de base hay una desigualdad que debemos de tratar de equiparar. Esa misma ley habla de accesibilidad universal, que en el fondo es lo que estamos hablando, la posibilidad de que cualquier persona, independientemente de su condición previa personal, discapaz o no,
tenga derecho a acceder en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos a cualquier servicio público, del tipo que sea. Hoy estamos hablando de la justicia, pero puede ser cualquiera de ellos. Y la ley dice que accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas o dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Pero supone la estrategia de diseño para todos y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deben adoptarse. Dicho esto, pues entonces yo digo, cuando hablamos de acceso en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad, ¿de qué estamos hablando? Pues es que estamos hablando de tantas cosas, porque en realidad no hay una única discapacidad, hay muchos tipos de discapacidad, hay muchos tipos de dificultades en el acceso y por tanto hay muchos tipos de medidas para conseguir ese acceso. No es lo mismo una rampa para entrar a un edificio público, que es una forma de acceso, que una intermediación para que una persona con una deficiencia cognitiva o una dificultad intelectual pueda enterarse de los papeles que necesita para acceder a un trámite administrativo. Estamos hablando de un mundo tan amplio como personas hay con discapacidad y medidas de acceso que necesitan esas personas. Ha dicho Jaime antes que, claro, estamos hablando de diferentes sistemas de acceso a la justicia, diferentes administraciones también, no solo de la administración de justicia, sino otras administraciones públicas por las que tienen que pasar los ciudadanos, y en ese aspecto me voy a centrar yo ahora un poquito más. Claro, si no estamos hablando del mismo sistema de acceso, de los mismos tipos de registros, de los mismos tipos de manejo interno digital, pues difícilmente podremos poner también una única solución a todos los problemas de acceso a la digitalización, que es en principio de lo que iba esta ponencia o como yo la he interpretado. Porque aquí cuando hablamos de digitalización, sí, hacemos un brazo grueso y decimos digitalización es todo lo que está en la nube. Es decir, yo presento una solicitud, la escanean y eso está digitalizado. Bueno, no exactamente. Digitalizado es que yo tenga todos los datos incorporados a un soporte digital. Cuando yo cojo un escrito, una instancia de una persona rellena manualmente y la escaneo, ahí no hay ningún dato, salvo que venga otra persona después y sea capaz de mecanizar esos datos. Cuando hablamos de digitalización, estamos hablando de que mediante sistemas informáticos se pueden desagregar los datos que hay en ese expediente administrativo o en ese documento para estudiarlos de forma precisa, mediante algoritmos, mediante el proceso que queramos, para darles una solución. Pero si yo llego a pie de calle, presento una solicitud o una instancia escrita a mano y eso se escanea, eso técnicamente no es una digitalización, es otra cosa. El expediente digital, por tanto, está compuesto por documentos que están escaneados y documentos formalmente digitales. Y hay que ver cuáles sirven o no sirven para los procesos que quieren las administraciones públicas y la administración de justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las administraciones públicas se han puesto la bata de ya nos hemos digitalizado, vamos a seguir para adelante porque somos muy guays, perdón por el lenguaje llano, y en realidad eso no se ha conseguido porque no hemos conseguido que toda la actuación que se haga ante la administración pública sea una actuación digital. Seguimos seguimos teniendo documentos analógicos que se escanean, pero que en realidad no permiten esa digitalización. Y sin solución de continuidad dentro de las administraciones públicas, como yo estoy, ya estamos hablando de inteligencia artificial, porque es que ya hemos superado el escalón de la digitalización, ya lo tenemos conseguido y vamos para adelante. Vamos para adelante y yo digo, desde mi punto de vista la digitalización no se ha conseguido, se ha seguido un camino que no es real, se ha dejado por medio muchas cosas que no se han terminado de cerrar. Y ahora vamos a la inteligencia artificial y ¿dónde quedan las personas que están detrás de esos datos, detrás de esa inteligencia artificial, las que van a ser las personas afectadas por toda esa actuación administrativa? Realmente tenemos que estar hablando de accesibilidad cuando en realidad vamos a acceder a una situación de la digitalización que desde mi punto de vista no es real, sino que es
un desideratum, pero que no se ha conseguido, no lo sé. Entrando a lo que realmente puede resultar relevante para el auditorio al que hoy nos dirigimos, pues yo insisto que yo como empleada pública no tengo ninguna dificultad en cuanto a la digitalización, pero sí que me enfrento a expedientes administrativos que han elaborado personas que van a pedir cosas a la administración pública, ya no a la justicia, a la administración pública, a la Junta de Comunidades. Y mi experiencia es que el 90% de esas peticiones de personas corrientes que no tienen obligación de relacionarse con la administración de forma telemática son solicitudes escritas en papel. Son solicitudes donde el particular va a pedir lo suyo en papel. No se mete en la página web de la Junta, que no sé si es muy cómoda o no, no lo tengo muy claro. A mí me pasó como Jaime, yo fui a arreglar unos papeles de mi padre del catastro y tuve que llamar a que el chico de información me dijera cuál era la pestaña. Y me dijo, hombre, y digo, pues no, hombre, no está tan claro. A diferencia de Mercadona o del Corte Inglés, que yo siempre los pongo de ejemplo, uno que quiere comprar en Mercadona o el Corte Inglés no tiene ninguna dificultad para llegar al final del proceso. Y en las administraciones públicas, a empezar tienes que localizar dónde está. O sea, en el Corte Inglés te pone compra, y no tienes duda de dónde tienes que pinchar. En la Junta tienes que estar buscando exactamente dónde está la Junta, en el Ayuntamiento. Sí, y además, instancia de propósito general. Y yo digo, cuando alguien lea eso, ¿qué entenderá ahí? Bueno, en fin. Vuelvo, es que yo me voy y luego vuelvo, me reconduzco. Solicitudes más habituales de personas que pueden tener algún aspecto, alguna dificultad o al que tengan una declaración de discapacidad o estén en ese entorno. Pues acceder a vivienda de promoción pública en los grupos de discapacidad, la petición de apoyos escolares para los menores que tengan alguna dificultad de discapacidad por parte de sus padres, y procedimientos administrativos declarativos de discapacidad o declarativos de dependencia. Son los que me parecen visualmente más claros que la gente puede solicitar. Si me voy al declarativo de discapacidad o de dependencia, que tienen un formato digital, y efectivamente tú vas metiendo los datos, y eso sí que es una digitalización como tal, me encuentro con que uno u otro tienen en la instancia, son en un caso 5 folios, en el otro 10 folios de datos. Es decir, que si tú, pienso en a mí me presentan como madre de una persona con TEA, pero para mí ahora mismo es mucho más visible la discapacidad de mis padres, porque es la que me hace trabajar más en este entorno. Entonces, yo veo a mi padre por supuesto digital cero, ni ha accedido ni accederá porque ya no tiene edad, tiene 85 años, mi madre 83. Tengo la gran suerte de que como son mutualistas de Muface, pues Muface les dio de alta el código PIN a todos sus mutualistas y por lo menos podemos acceder electrónicamente a presentarlo. Eso es algo, lo tengo al lado y le digo, papá, dime el PIN que te han mandado al móvil. Me lo da él muy obedientemente y yo le presento la documentación como si fuera él. Pero claro, tengo que ponerme como representante porque a la hora de notificar cosas, mi padre no tiene facilidad de acceder a esa documentación. Rellenar una instancia de 10 folios o de 15 folios, a mí me parece excesivo para colectivos en los que estamos presuponiendo que van a pedir algo porque tienen una discapacidad. A lo mejor su discapacidad se le han quitado un riñón, entonces no estamos hablando de esto. Pero estamos avanzando a sociedades que van envejeciendo y estamos hablando de esos colectivos. Esos colectivos no saben relacionarse con la administración de forma digital ni electrónica porque no tienen, primero, medios, segundo, habilidades y tercero, posibilidades. Entonces, cuando ya el colmo es cuando llegas al final de la petición de la discapacidad que te dice y ahora tiene usted que aportar un informe de su médico de cabecera donde diga cuáles son las patologías que le vamos a tener que examinar. Entonces, tienes que guardar la instancia, irte al médico de cabecera, pedírselo para poder aportarlo. No hablamos de los documentos que pesan más de lo que soportan las páginas y, por tanto, tú vas a presentar un documento y no hay posibilidad de que el documento acceda porque pesa mucho. Todo esto que hace desalienta que se digitalice nada. Tienes que acabar yendo con el papelico en la mano a que te lo registre personalmente un funcionario. Si tienes una duda es más fácil ir al registro
para que esa persona te explique cómo lo tienes que hacer. Desde mi punto de vista, no hay una facilidad, sobre todo cuando hablamos de discapacidades cognitivas o discapacidades intelectuales, porque todo el mundo le parece normal, le parecería una aberración que no hubiera una rampa para entrar a un edificio público, pero nadie se plantea cómo tienen que ser las adaptaciones de lectura fácil o de botones claros para que la gente pueda ver qué es lo que tiene que presentar, dónde y cómo presentarlo. Necesitan siempre a alguien que les haga este trabajo. La otra forma de actuar, ¿me quedan 5 minutillos? Vale. La otra forma de actuar de la Junta de Comunidades respecto a las personas con discapacidad es cuando nosotros actuamos en su representación porque están internados o están dentro de alguno de los centros tutelados por la Junta o centros de la Junta, por ejemplo un centro de mayores, donde hay una persona mayor que quiere hacer un ejercicio de cualquiera de sus derechos ante la justicia. Estamos hablando, en este caso ya, me refiero más al ámbito civil y a las medidas de jurisdicción voluntaria. Imaginemos que una persona se da cuenta de que se está haciendo ya muy mayor y necesita unas medidas de autocuidado y las pide y pide ayuda a la Junta de Comunidades para que le acompañemos. Normalmente tiene familiares que pueden realizar estas labores, pero si no tienen familiares o hay un conflicto de intereses, la administración de la Junta comparece con ellos y les ayuda, colabora como defensores judiciales. Actuamos ante el juzgado civil, les ayudamos a que lleven a cabo las peticiones que plantean. También es posible que se tenga noticia de una persona que necesite ese tipo de medidas de ayuda o de... no puedo decir tutela porque tengo un marido especialista en derecho civil y ayer me puso verde. Me dijo, la tutela no existe, tú solo cúratela. Digo, perdón, pero la realidad es que la Junta tiene una comisión de tutela. La Junta tiene una comisión de tutela que no se ha molestado en cambiar y decir que es una comisión de curatela. Y de hecho las medidas son de tutela, aunque no sean de curatela. Bueno, dicho esta salvedad, lo digo porque a veces el derecho se pone muy fino y no respeta los tiempos y la tutela es la tutela. Y lo digan los civilistas y lo diga quien lo diga. Hay una diferencia, o por lo menos cuando hablamos de tutela hablamos de un grado superior en las medidas de protección de las personas que necesitan esa ayuda. Entonces, la comisión de tutela de la Junta de Comunidades lo que hace es que cuando tiene noticia de que alguien que está internado en los centros de mayores, y pueden no ser mayores, o cuando una persona necesita esas medidas de protección que no le pueden otorgar su familia, se pone en marcha la comisión de tutela, se designa un representante de la administración de la administración de la Junta, normalmente es un técnico de la Delegación de Bienestar Social que se persona en el juzgado, que es el que se encarga de la tramitación en la interrelación entre la comisión de tutela y el juez para llegar a la mejor solución posible para esa persona en la determinación de los apoyos que va a necesitar y si hace falta nombrar una curatela la más amplia posible, pues se acude a las fundaciones tutelares que colaboran con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que aceptan ese nombramiento de tutela, que es lo que dice, aceptan ese nombramiento para proteger a esta persona con discapacidad. Por tanto, esa es, digamos que esta segunda parte es una parte más, yo entiendo que es una parte más administrado, para ayudar al ciudadano que realmente necesita esa ayuda. La Junta está ahí para ayudarle a que el juez civil, que es el que tiene que encargarse de acordar esas medidas de protección, las realice. Preparando todo esto, pues me encontré con que la ley 8/2021, que habla de las medidas hace una reforma, es el que suprime la tutela y convierte la tutela en curatela, y hace una reforma en cuanto a las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad, introduce una figura que para mí es realmente muy relevante y que puede ser el camino para esto, que es la figura del facilitador. El facilitador es una persona que no tiene que ser un licenciado en Derecho ni un operador jurídico, puede ser un psicólogo, puede ser un terapeuta, puede ser un pedagogo, puede ser un jurídico, que va a ser la persona que va a acompañar en todos estos procesos. Está pensada para los procesos judiciales, pero perfectamente podemos hablar de eso en el ámbito de las administraciones públicas para que sea, digamos, la persona que ayuda a
establecer los cauces que necesita la persona con discapacidad para llegar a donde quiere. A veces será una persona que por ejemplo, una persona que le traduzca en lenguaje de signos a una persona sorda lo que le está diciendo el juez, y eso es un facilitador que le ayuda a comprender la relevancia de lo que está pasando con él, pero a veces puede ser una persona que le interprete a lo que yo llamo lenguaje no jurídico a una persona lega, pues que le está preguntando el juez, y dice usted entonces, nosotros somos técnicos, igual que los médicos, tenemos nuestro lenguaje. Y claro, el hombre dice, pues es que no sé lo que me está preguntando, pues al lado puede haber una persona que le ayude a entender qué es lo que quieren de él. O una persona mayor. El otro día me estaban contando un ejemplo de una persona mayor que están hablando de su incapacitación, aunque no existe la incapacitación tampoco. Estaban explicando estaban viendo qué medidas de apoyo necesita. Y entonces estaba este técnico que digo yo acompañándole en una videoconferencia. Bueno, lo primero que dice es, la pobre señora mayor de 80 y pico años que tiene al otro lado de la pantalla a un señor o una señora que dice que es juez y a un fiscal que le están haciendo preguntas y que le preguntan, ¿y entonces usted cómo se encuentra? Y la señora, lo primero, posiblemente teniente. El que está al lado le tiene que estar explicando, bueno, que dice que si estás bien en el centro, que si te gusta, ¿cómo te dan de comer? Bueno, la traducción, eso es un facilitador. La persona que le está traduciendo a su lenguaje y a su comprensión las preguntas para poder determinar y concretar el apoyo que necesita. Esto que ya existe además en el ámbito de los menores, cuando hay delitos con menores, para que no sea muy agresivo para ellos, preguntarles qué ha pasado, qué te han hecho, dónde te tocó, todo eso, para que no sea en una sala, pues eso, hay una sala que no sé, tiene un nombre técnico. Bueno, es una sala donde, sí, es una sala donde está el menor con el terapeuta, y entonces dice, pero entonces dices que entraba mucha gente a la habitación, sí, pero y también entraba tu tito Pepe, sí, y le va haciendo preguntas y le va sacando la información que quiere sacar, pero sin la agresividad de un menor en el ámbito judicial. Y permíteme, es una anécdota muy corta, porque esta mañana estaba yo pensando en ejemplos de facilitador, y me ha venido a la cabeza, es una cosa muy tonta, pero es que, en fin, yo la tengo me contaban una vez una señora que estaba en un reconocimiento médico, le estaban haciendo una radiografía, una señora, y aquí conecto con la ruralidad, que menudo palabra, perdón, y con las mujeres. La señora le están haciendo una radiografía en el hospital, y entonces le dice el chico que le está haciendo la radiografía, inspire para hacérsela, y dice la otra, ¿qué? Coge aire. Y entonces la señora se infla como un pavete y le dice, cuando termina, dice, expire. Pero la señora no entendía lo que era expire. Expire, ya pasa por allí una y dice, resuelle. Y hace la mujer. Y entonces, eso es un facilitador, el que le traduce a su lenguaje lo que estamos diciendo. Y eso creo que es, a lo mejor, el mejor mecanismo, no solamente en las administraciones públicas, en la justicia, sino también en las administraciones públicas. A lo mejor es el puente de accesibilidad que debemos priorizar para hacer más fácil para la gente los trámites administrativos que debe cumplir. Y espero no haberme pasado mucho de tiempo. Muchas gracias. Gracias. Sí. Muchas gracias, Antonia. Vamos a pasar a nuestros decanos de otros operadores jurídicos desde la abogacía para que nos comenten su experiencia. Buenos días, muchísimas gracias a los organizadores por haber contado con el Colegio de la Abogacía de Albacete. Bueno, y también en nombre del compañero, aunque dar las gracias por sí mismo. Y es un placer estar aquí como en la universidad y en una jornada tan interesante y por la que la abogacía apuesta tanto en relación con, fundamentalmente en materia de discapacidad, en materia de igualdad o en materia de defensa de derechos de personas que están quizá un poco aisladas o bastante aisladas, incluso en ocasiones totalmente separadas, como es el ámbito rural. Yo haré una exposición muy general, mi compañero Ángel se ocupará de concretar algunos sistemas o programas que se utilizan en la Administración de Justicia o que son aplicables a los abogados y abogadas, pero en primer lugar sí que me gustaría dar las gracias a Jaime por haber reconocido que un abogado es necesario hasta para presentar cualquier tipo de reclamación para los magistrados, y en realidad es que te quita un apuro de encima, ¿no? Porque no es que sepamos mucho de pestañas, pero bueno, verdaderamente sí que lo facilita. Verán,
En los últimos 25 años se ha producido una transformación extraordinaria en justicia, y no solamente en los 25 años, sino en los últimos 5 o 6 años en materia de digitalización. Yo recuerdo en el año 2020, cuando entró en vigor la Ley de Enjuiciamiento Civil, que algún compañero con cierta edad decía que se iba a retirar porque él no aguantaba ninguna reforma más. Y la reforma era prácticamente un cambio de a lo mejor paradigma por la oralidad en vez de por la escritura, que el cambio actualmente de la oralidad a la digitalización es verdaderamente abismal. Y en eso pues el gobierno pues tiene un plan, un programa, el año de 2030, en el cual ha considerado que esto se aplica. Da igual la formación que pueda tener la gente, la voluntad de cumplirlo o las posibilidades. ¿Y eso a quién afecta más? Pues como cualquier cosa que se introduce de aquella manera, pues aquellos que gozan de menos recursos, aquellos que tienen situación de discapacidad o aquellos que están perjudicados por cualquier tipo de discriminación. Ha señalado, por empezar por las últimas reformas, que además hay dos muy recientes que afectan mucho la materia que estamos tratando. La primera es la Ley Orgánica 1/2025, que ha señalado Jaime, que introduce en materia civil un requisito de procedibilidad. Eso significa que vamos a ser todos muy buenos y antes de acudir al templo de la justicia tenemos que pasar por el templo de la concordia y hacer un medio adecuado de solución de controversia. Que en muchos casos no hay Dios, perdónenme por la expresión, que lo entienda cómo se va a hacer eso, porque se ha hecho siempre. La propia exposición de la ley, el propio preámbulo lo reconoce, que la abogacía lo ha realizado tradicionalmente, y dice, pero ahora vamos a introducir otros con carácter subsidiario, que leches todos al mismo nivel. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que la obligación de un requisito previo al proceso para acceder a la justicia implica que hay que analizar ese proceso previo, que además se ocupa muy bien la ley para contentarnos, decir, ya que esto se va a cobrar, ¿no? Como si antes no se cobrase o que si no hubiese que cobrar un trabajo. Pero el problema que se plantea es que una persona con discapacidad, una persona que sufra cualquier tipo de discriminación o una persona que esté aislada en una zona rural lo va a tener más complicado porque no va a poder acceder a medios adecuados de solución de controversia que la propia ley señala, como por ejemplo la negociación entre las partes. Y va a tener que verse obligado, por falta de recursos, de conocimientos o cualquier otra circunstancia, a contactar con un abogado, que está muy bien y que seamos necesarios, pero también está muy bien que cada uno pueda gozar y tener las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos. Ello determina, entiendo yo, una limitación en la accesibilidad a la justicia. Es cierto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido como ese requisito preprocesal como adecuado, siempre que no ocasione más gastos, lo habrá que ver con el tiempo, y siempre que permita en última instancia acceder a la justicia y que permita, en caso de desacuerdo, acceder a una resolución judicial. Pero más que estos, nuevos obstáculos para el ciudadano para acceder a la justicia que afectan y perjudican más a aquellas personas que tienen una situación de discapacidad, debemos centrarnos en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa que se publicó el pasado 4 de noviembre de 2024. Y esta ley sí que establece unas garantías para el ciudadano como titular del derecho de defensa, cuyo ejercicio corresponde a la abogacía. Pero no nos olvidemos que lo que nosotros realizamos en el ejercicio de ese derecho es el desarrollo de un derecho que pertenece al ciudadano. Y esta ley lo que establece claramente es el tema de la accesibilidad, a que ha hecho referencia Antonia anteriormente, una accesibilidad universal. Hace referencia también al tema del lenguaje, que se referido tanto Antonia como Jaime, y hace referencia a una cuestión fundamental que entronca con la accesibilidad general o universal y con el lenguaje, que es la accesibilidad cognitiva. ¿Eso qué significa? Pues que alguien que va a un tribunal debe saber de qué va esto. Efectivamente, ha señalado Jaime una serie de cuestiones o denominaciones, nombres o palabras jurídicos que la gente no entiende, pero porque la gente va a un juicio una vez en su vida o dos veces y se lo tiene que explicar el abogado. Hay jueces que también explican las consecuencias de la resolución. Ahora, si tienes acceso a internet, te explica todo maravillosamente, aunque sea equivocadamente, pero hay gente que ni siquiera tiene eso. Y necesitamos establecer los medios adecuados para que esas personas puedan acceder a la misión de justicia, ser defendidos y utilizar su derecho de defensa en los mismos términos que el resto de la ciudadanía. Y especialmente en materia de accesibilidad cognitiva, y porque es la materia que estamos tratando, trata o cita especialmente a las mujeres y menores con discapacidad. Pone especial empeño. Claro, esto está muy bien. Como todas las normas, el papel lo aguanta todo y dice estas cosas, pero luego esto hay que darle un enfoque práctico. Y vamos a hablar de casos concretos, como dice Antonia. Si yo voy en silla de ruedas a la Ciudad de la Justicia de Albacete, inaugurada por Su Majestad el Rey en el año 2023, no puedo acceder. Me tienen que abrir la puerta, porque hay unas puertas que miden 3 metros, que pesan 200 kilos, bueno, algo menos a lo mejor, y tienes que abrir a una persona que no tenga ningún tipo de limitación. Si va un padre o una madre con el cochecito de un bebé, no puede acceder.
y lo han hecho arquitectos del ministerio, ojo, lo han diseñado. Pues no puede ser. Luego es un edificio que puede ser maravilloso, con sus pros, sus contras, pero evidentemente lo primero que se está negando es el acceso, salvo que vayas acompañado por alguien que te pueda abrir la puerta. Y la realidad, y no se ha solucionado, y lo hemos denunciado hace mucho tiempo. Otras cuestiones también, a veces el lenguaje jurídico, esa accesibilidad universal, que es complicado. Antes lo decía Jaime, yo creo que muy bien. El lenguaje jurídico, o las personas que no se dedican, que tienen un procedimiento, ya sea con discapacidad o una persona sin discapacidad, tiene que entender lo que le está pasando. Y esa es una obligación deontológica fundamental del abogado o de la abogada. Explicarle razonadamente a qué se está acercando, cuáles son las consecuencias y las posibilidades. Lo que ocurre es que muchas veces el lenguaje jurídico es un lenguaje técnico y es difícil a veces explicarle a alguien. Lo intento explicar a mi madre cosas, pero mi madre no las va a entender nunca. Puedo decir con algunas palabras, resuella y esas cosas, ¿no? En determinados, el equivalente, ¿no? A la palabra que tenga que decirle, pero es difícil entenderlo. Y eso es un tema fundamentalmente de formación. Y es evidente en nuestro colectivo, que es bastante amplio, hay gente muy formada y otra menos formada. Y os diré que muchas de las llamadas al Colegio de la Abogacía de Albacete son para temas de informática. No voy a decir que para encender el ordenador, pero casi. Entonces, si alguien formado con una formación jurídica y una persona que se considera o que ha tenido la oportunidad de adecuarse a esta digitalización no la tiene verdaderamente, no quiero pensar lo que pase con personas con discapacidad o personas que sufran cualquier tipo de discriminación. Y en el tema de la discapacidad, el lenguaje es importante. No puede pasar en el lenguaje jurídico, que es equivalente, a veces algún amigo mío lo dice, al lenguaje maternal. Cuando dice, mamá, va a comprarme una moto y dice, te voy a comprar dos. Claro, si no entiendes ese lenguaje, no lo va a entender. Pues igual le pasa a la gente que va a un juicio y le dicen, esto es una providencia. Pues muy bien, que Dios provea. Dios provea. En este caso, señoría, ¿no? Es algo parecido. Pero es que a veces también entendemos mal el lenguaje jurídico, incluso la ley, o no la queremos aplicar. Lo digo por una cosa que ha dicho Antonia. Ahora va por ti. Resulta que he hablado de personas con discapacidad en el Colegio de la Abogacía de Albacete, en general la abogacía española, que puedo decir, hay un compromiso evidente en la formación en materia de discapacidad para ejercer adecuadamente el derecho de defensa de las personas que pues se ven más afectadas por cualquier circunstancia o condición social que les limita en cuanto al ejercicio de sus derechos. Claro, cuando sale la ley 821, en todo esto que hablas de las comisiones de tutela y que asistís vosotros es que no podéis asistir vosotros, es que la ley dice abogado o abogada. Y vosotros no sois abogados o abogadas, sois delegados de la Consejería de Juntas. La ley española dice que si tú no estás colegiado como ejerciente en un colegio de abogados, no puedes ser abogado. Y en consecuencia... Esto es un asunto que tiene mucho tiempo. Tiene mucho tiempo. Y lo digo siempre que puedo. Pero además, lo dijo aquí, no lo digo yo. Lo dijo aquí María José Segarra, ex fiscal general del Estado y actual fiscal delegada en materia de discapacidad. Y eso es una aberración. No puede ser, porque al final quien defiende, quien ejerce el derecho de defensa del tutelado, es alguien que depende del centro de tutela al que va a ser asignada. Y eso, evidentemente, es algo que trató de evitar precisamente la ley 821. Lo digo aquí por si cal. Porque luego vino David Mayor, otro de los adscritos a la Fiscalía, y dijo exactamente lo mismo. Es un equipo de 3 personas con una formación extraordinaria. Y es igual, luego va el representante de la Junta, que es un encanto, la verdad, y trata muy bien, y te dicen estas cosas y se siente un poco, pero es que tenemos que defender también aquello. La ley no dice que sea un abogado o una abogada por casualidad. Lo dice porque antes de esa reforma, y Antonio lo sabe, habían mecanismos de tutela que en realidad eran una condena para el tutelado. Y eso es lo que no quiere que la ley se repita. No quisiera meterme mucho más porque Ángel va a tratar adecuadamente todo lo que nosotros realizamos. Me gustaría también señalar que la carpeta justicia, que puede ser una cuestión magnífica, es algo que ya inventaron los despachos de abogados. Los clientes pueden acceder a sus expedientes a la base de datos del despacho. Hay despachos en que no tengan ese medio, pero es que hay clientes que no tienen ni un correo electrónico para que se les mande una resolución, que tiene que entregárseles en papel, que tienes que llamarles, no podemos mandar ya una carta porque las resoluciones, su plazo de recurso de resoluciones es breve y nos encontramos con varias dificultades. ¿Van a acceder a la carpeta de justicia esas personas que no tienen ni un correo electrónico, no saben cómo manejar Internet? Tendrán que seguir haciendo lo mismo. Es una idea buena, lo reconozco, pero en definitiva, es una cosa que ya estaba prestando, y lo que temo es que se colapse la carpeta justicia, porque si tienen que entrar todos los ciudadanos que tienen asuntos retrasados en los juzgados al mismo tiempo, se funde en Internet de aquí y probablemente hasta Sudáfrica.
eso es lo que se llama el despacho abierto, que algunas veces lo hemos hablado. Una otra cuestión fundamental que establece la Ley Orgánica de Derecho de Defensa y que sí que es extraordinariamente importante para el ciudadano y mucho más para personas con discapacidad que sufran cualquier tipo de discriminación o alejamiento, es el tema del derecho de información. Eso es lo básico y tenemos la obligación deontológica de realizarla, y sé que se realiza también por los órganos judiciales, tanto en sala como por funcionarios, no todas las veces, porque todos hemos tenido algún incidente, pero ese derecho es básico y ese es el derecho sí que necesita los principios que consagró en la Ley 821 y que consagra la Ley Orgánica de Derecho de Defensa, de establecer los apoyos, instrumentos y ajustes necesarios para que una persona pueda tener plena información de a qué se enfrenta cuando va a la Administración de Justicia. Y esos apoyos son, entre otros, el facilitador, dígalo Antonia, su propio representante procesal, que puede ser el procurador o el abogado. Cuando asiste a una oficina judicial se deben dar esos apoyos, pero eso exige también, lógicamente, una formación previa, como el sistema del facilitador, que exige también, de hecho se está desarrollando bastante ahora, y concursos, etcétera, para poder, y que no siempre los jueces han entendido bien. Fundamentalmente lo de lo penal, lo que ha ocasionado muchas condenas y muchos perjuicios a personas con discapacidad, y eso se han planteado porque una persona que tenga una discapacidad fundamentalmente cognitiva, enfrentado a algo que no conoce, ni declara bien, tiene tendencia además a caer bien y a reconocer lo que le dicen, y si no le puede explicar a alguien qué es lo que está pasando, eso va a dar lugar a traumas verdaderamente tremendos con personas, aunque no exista la incapacitación, incapacitadas para pensar por sí mismos, que se encuentran en prisiones ordinarias, que es un drama verdaderamente tremendo. No me extiendo más, simplemente sí que diré también que esto es un proceso imparable. Ya está la inteligencia artificial, o nos sumamos, no hay más. Evidentemente quien no pueda va a tener que contar con sus hijos o con sus vecinos o con personas profesionales que les apoyen, pero verdaderamente esto no se puede parar. Sin embargo, sí que es necesario una transición adecuada. Lo que hablaba Jaime antes, hombre, no lo puedo presentar aquí, pero que me permitan presentarlo en papel, por lo menos, y que me permitan notificarme o informarme de la manera que yo pueda, de acuerdo con mis capacidades y lo que he tenido en mi vida. La necesidad de formación, y esto no solamente para las personas que tengan cierta discapacidad, sino para todos. Echo de menos, Jaime lo apuntaba, que en la carrera de Derecho o en cualquier otra imagino que igual se enseña esto. Las capacidades informáticas son fundamentales. Ya no se puede ejercer la abogacía sin tener capacidades informáticas o tener a alguien que lo haga por ti. Tener los medios adecuados, que es lo más importante. Lo que decía antes, el papel lo soporta todo, pero Jaime no va a poder poner 300.000 sentencias al año, ni va a poder agilizar la justicia si no tiene disponibles los medios necesarios. Pues igual pasa al resto de personas. Y no hablo solamente de medios materiales, sino fundamentalmente humanos. Nos estamos quejando siempre de la necesidad de más jueces, de más funcionarios, y esto no es un capricho. Y tener más jueces y más funcionarios no es agruparlos en tribunales de instancia, que por otra parte también supone o entronca con otra medida de supresión de determinados tribunales, de determinadas zonas más deslocalizadas. Otra cuestión también sería la alternatividad, es decir, permitir, lo que antes hablaba de la transición adecuada, el no establecer una digitalización, como creo que en ocasiones parece que se pretende por el Ministerio. Esto lo imponemos y tiene que empezar a funcionar mañana. Bueno, pues mañana no empezará a funcionar. Funcionará dentro de 3 meses, pero mientras tanto te has cargado un montón de cosas. Y finalmente, y sobre todo, que si da eso lo más importante y entra dentro del ámbito de la solidaridad y dentro de la consideración y de la empatía, el que toda aquella persona que no entienda adecuadamente, y hablo de cualquier operador jurídico, cualquier persona, pueda tener los ajustes, apoyos y los instrumentos de conformidad a su personalidad para que se desarrolle adecuadamente y se acabe con esa noción de discapacidad que Antonio hacía falta, que consiste precisamente en eso. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, decano. Pasamos al decano de Toledo, Amsene. Sí, buenos días. Voy a hacer uso de... Espera, sí, está aquí. A ver, espera. Ahí, ¿no? Bueno, pues decía buenos días. Yo creo que nobleza obliga, hay que empezar por ser correctos y educados. Agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha que me invite a participar en estos cursos de verano. Por la temperatura que hay fuera, no pensaba yo que estábamos en verano, Yo salí de Toledo esta mañana con 3 bajo cero y he llegado aquí y me ha sorprendido. Pero agradecer expresamente, quería decir, ¿no?, a Susana de la Sierra y a Juani que me hayan invitado. Si Susana dice ven, pues yo dejé todo, Tenía agenda también un poco apretada, pero bueno, tenía que estar
para aportar mi granito de arena pues eso, como un profesional más de la abogacía. A mí este palabra de los operadores jurídicos no me termina de convencer, pero bueno, vamos a entender que estamos ahí. Les voy a dispensar, los que hayan escuchado al magistrado Jaime Lozano pueden abandonar la sala, si quieren, porque el 80% es un poco lo que yo les voy a contar, más o menos. A nadie se le escapa que la digitalización pues, está transformando todas nuestras vidas. Yo creo que esto ya ha venido para quedarse. No solo la digitalización y la automatización de procesos, tenemos la inteligencia artificial aquí, la tenemos, yo la utilizo en mi despacho y tengo que decir que aunque era un poco incrédulo, reconozco que es una ayuda fundamental. Ahora veremos determinados requisitos. La inteligencia es artificial, la inteligencia no es humana, no sustituye a la capacidad intelectual, pero sí, de las personas me refiero, pero sí que es una ayuda importante. Bien, esta digitalización que decimos que está aquí para quedarse, ya veremos si avanzamos todos al mismo ritmo o no avanzamos al mismo ritmo. No sé, que es una pregunta que dejo al final, si estamos dejando a alguien atrás, no lo sé. Aquí con este triple enfoque que se le ha dado, ¿no? Desde el ámbito rural, el ámbito de mujeres y las personas con discapacidad, no lo sé, ya adelanto que sí, que estamos dejando a gente atrás. En teoría, con esta digitalización y con estos procedimientos que estamos tramitando ya en juzgados desde hace unos años, de este programa Justicia 2030, que es como se denomina, pues se supone que vamos a tener unos procedimientos judiciales más ágiles, lo tienen ustedes ahí, más transparentes y más accesibles. Esto se supone. Yo que soy ya de cierta edad, que yo hice el servicio militar, pues decía, valor, en la cartilla militar, valor, se le supone, Pues lo mismo, como no habíamos entrado en ninguna acción de guerra, pues se nos presuponía el valor en estos actos, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Es verdad que tenemos una serie de retos importantes, no hay que olvidar las dificultades, me preocupa la brecha de seguridad. Los procedimientos judiciales se manejan datos muy personales, historias médicas, certificados de antecedentes penales, o certificados de otro tipo que son muy delicados. Me preocupan las fugas de datos, me preocupan esa brecha en materia de seguridad y me preocupa sobre todo, centrándonos un poco en la materia, pues esta brecha digital que puede haber para las personas, vamos a decir, más desfavorecidas, por edad, por el ámbito rural en el que se desarrollen o porque tengan algún tipo de discapacidad. Todo el mundo, aquí el legislador, escribe, sale en el BOE y presupone que todo el mundo tiene acceso a Internet, una condición objetiva. En algunos municipios de la zona de Guadalajara, y supongo habrá alguno en Albacete, no es plena, no llega plena la Internet. Y va un poco, iba a decir a pedales, si me permiten ya a estas horas de la mañana. Entonces, no todo el mundo goza de una auténtica conexión plena. Gente de determinada edad que tiene falta de conocimientos, mi padre con 88 y 89 años, pues explícale que tiene que hacer una solicitud para coger cita en el médico, que tiene que meterse en una app que tienes que tener en un teléfono y que eso es imposible de hacer. Y, como digo, también falta de recursos. Entrando un poco en el ámbito de la justicia, decía, como yo me toca en esa parte de operador, ¿no?, jurídico, de la abogacía. Esta diapositiva no es mía, está robada, bueno, sería un hurto, ¿no? Está extraída del propio Ministerio de Justicia, en que han estado explicándonos la ley organizativa, la ley orgánica 1/2025, de eficiencia procesal. El legislador, en este caso si quieren también lo explicaba el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, quiere reformar la justicia y de estas tres posibles patas o programas estratégicos se ha enfatizado mucho, ha sido el primero de ellos, la eficiencia digital. Acabamos de abordar ahora mismo, como he dicho, en el año 2025, la eficiencia procesal y organizativa en una misma norma, en un mismo texto. La eficiencia procesal a la que se refería mi compañero Albino, se han dado ustedes cuenta que el único especialista en competencias digitales de la mesa soy yo, el único que viene con un PowerPoint, o sea, que el que viene, en fin, habíamos acordado Albino y yo en la puerta de cómo lo vamos a hacer esto. Vamos a hablar de lo divino y de lo humano. Tú te encargas de lo divino y yo voy a encargar más de lo humano, de lo terrenal, ¿no?
Bien, pues es verdad que el Ministerio, en ese programa que he dicho que se llama Justicia 2030, le está poniendo, lo ha dicho también el magistrado Jaime Lozano, que estamos, no sé si estamos los terceros, me parece, de los 27 en la Unión Europea, estamos los terceros, aunque falta mucho por hacer, en eficiencia digital. Tuvimos una gran transformación en el año 2023 y en el año 2024. Y ahora se acaba de abordar, como decía, en el 2025, los otros dos programas estratégicos. La reforma organizativa, que es los tribunales de instancia. No me voy a meter en ese jardín, Vamos a dejar de hablar de juzgado de primera instancia número 1 de Villarrobledo, juzgado número 2 de Villarrobledo, y hablaremos del tribunal de instancia de Villarrobledo, que tendrá no sé cuántas secciones, ¿vale? Pero va a tener los mismos jueces, los mismos letrados de la Administración de Justicia y los mismos funcionarios que antes de ayer. Esta reforma que ha entrado paulatinamente en vigor, los juzgados que llamamos mixtos han entrado en vigor ayer día 1, y como digo, no es materia para extenderme aquí, pero daría mucho juego. Y la reforma procesal, pues es lo que ha dicho mi compañero Albino. Ahora vamos a introducir con carácter obligatorio ese requisito de procedibilidad, que es que intentemos negociar con la otra parte antes de llamar a la puerta del juzgado. Yo llevo 31 años colegiado y llevo 31 años negociando, Albino, con escritos, con burofases, con llamar al letrado, vamos a ver si lo arreglamos, llevo 31 años. Y cuando uno ya llega al juzgado, es que muchas veces es imposible, es decir, llevo hablando 4 meses con el letrado de la parte contraria, nos hemos reunido, entonces, ¿me lo pone usted con carácter imperativo? Bueno, pues nos lo tendremos que comer. Yo me voy a centrar en esa eficiencia digital. Voy al revés, yo creo, no. Sí, voy al revés, perdonar. Vale, sí, perdona, sí. Decía que en este cambio de paradigma, en esa triada que hemos visto antes, el cambio digital lo está, es verdad, hay que decirlo, lo está haciendo la Dirección General de Transformación Digital, que dirige Aitor Cubo, que ya lleva unos cuantos años y está funcionando bastante bien, pero hay muchas cosas. Se quiere llegar a esa justicia moderna, a esa justicia ágil, a esa justicia eficaz, pero, como digo, todavía estamos un poco lejos. Me quería centrar, por eso decía yo que me iba a centrar más en lo terrenal, no sé cómo lo he llamado, en lo humano, en 2 instrumentos quizás desconocidos, 2 herramientas importantes dentro de este programa 2030, lo que se llama el visor del expediente judicial electrónico, nosotros lo llamamos EJE, como los andaluces, EJE, pues nosotros el expediente judicial electrónico, que no termina de arrancar del todo, y el visor Horus, al que ahora me referiré. Estos visores, estas herramientas digitales, no solo están pensadas para los profesionales, no solo están pensadas para los magistrados, que claro que lo están, y para los jueces, y para los letrados de la Administración de Justicia, y para los funcionarios y abogados, profesionales de la abogacía y procuradores, también está pensada para el ciudadano. A través de esa carpeta, que ya se ha dicho aquí, carpeta justicia, se puede acceder con determinadas limitaciones. El administrado, el ciudadano, puede acceder, obviamente, tendrá acceso a aquel expediente judicial electrónico en el que sea parte. El juzgado, el letrado de la Administración de Justicia, le habrá dado la posibilidad, no siempre, de acceder a consultar su procedimiento judicial. Yo esto lo he dicho en otros foros, parece ser que depende de que el letrado de la Administración de Justicia, el secretario del juzgado, para que ustedes me entiendan aquí coloquialmente, tiene que habilitar una pestañita para que se pueda ver ese expediente judicial electrónico. Y yo he dicho en muchos foros que por qué no de serie se da ya esa pestañita y que todo el mundo que tenga la condición de interesado, que tenga legitimación, pueda ver ese expediente judicial electrónico. El profesional, por supuesto, a mí me va a agilizar mucho, al procurador también, al juez también, pero el ciudadano podrá ver cuál es el último acontecimiento de su procedimiento. Claro que lo puede ver. Pues mira, lo último que ha llegado es el informe del psicólogo o del perito o no sé qué diligencia se ha practicado. Bien, está dando fallos, hay que decirlo, es una buena iniciativa, la idea es que esté todo digitalizado, y cuando digo todo, es todo, no es que se escanee mi solicitud de demanda, sino que esté todo en ese expediente judicial electrónico. De momento está operativo el expediente judicial electrónico para cuestiones civiles, salvo las cuestiones de familia, si no me equivoco, y en el orden laboral, social,
puedo ver cómo va mi procedimiento de despido, incluso el señalamiento, y en el contencioso administrativo. ¿Qué puede hacer ahí el ciudadano? Bueno, pues si funciona regular el expediente judicial electrónico o la carpeta de justicia, ahí se puede acceder para hacer un apoderamiento. No se tendrá que desplazar el ciudadano si va a hacer un poder para pleitos, no tendrá que ir a la notaría, ni tendría que hacer un apoderamiento a Puzacta. La Puzacta se hace en la oficina judicial, no es necesario. Puede hacer a través de esta carpeta, accediendo, puede hacer ese apoderamiento a Puzacta electrónico, puede consultar señalamientos, puede presentar escritos, puede presentar quejas, escritos que no necesiten de la dirección letrada, ¿no? Determinados procedimientos que van con cuantía, que no tienen legitimación per se el ciudadano, sino que necesitan ir asistidos de un profesional de la abogacía. Avanzamos. El otro visor, el otro expediente también más reciente quizás, es el visor Horus. Aquí ya veremos, ya lo anunciaba también antes Jaime, aquí todos son o emperadores romanos o dioses griegos, ahora lo veremos, ¿no? A Cicerón, vamos a ir por ahí, a Horus, a Minerva, a Atenea, y vamos a ver una serie de sistemas de gestión. El visor Horus a mí me gusta mucho, no está implantado en todo el territorio, ahí está el mapa, para que lo pueda entender un poco más fácilmente, digamos que en materia de justicia funcionamos a dos velocidades, por decirlo de alguna manera gráfica. Determinadas partes del territorio nacional que no tenemos las competencias de justicia transferidas, dependemos del Ministerio de Justicia. Castilla-León, Extremadura, Castilla-La Mancha, región de Murcia, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, creo que no me deja nadie, Extremadura, sí, 5 comunidades autónomas, más las ciudades de Ceuta y Melilla, dependemos todavía del Estado y tenemos unos sistemas de gestión y unos procedimientos, y las otras 12 comunidades sí tienen las competencias transferidas y tienen otros sistemas. El problema no es que tengan otros sistemas, como ahora veremos, es que no se hablan entre sistemas. La interoperabilidad a la que yo me voy a referir ahora. Bueno, usted puede tener el sistema Avantius, usted puede tener el que usted quiera, pero al menos que haya interoperabilidad entre los sistemas, no. En algunos sí. Territorio común, los que dependemos del Ministerio del Estado. Tenemos el sistema LESNET, que es nuestra plataforma de comunicación con el juzgado. Yo me comunico con el juzgado o el procurador en esa plataforma y el juzgado se comunica con nosotros con esa plataforma, a la que no tiene acceso, obviamente, me refiero al LESNET, salvo esos pequeños escritos o pequeñas cuestiones que no se dan de determinadas cuantías que no les voy a contar para no cansarles. Bien, importante, en esa carpeta judicial y en SED-JUDE, el administrado, el ciudadano, puede acceder y debe hacer, no mucho, pero algo es algo, va a poder, en estas materias que tienen ustedes ahí, materia civil, materia social y materia de contencioso, va a poder acceder a ver su propio expediente y ver, bueno, pues en qué fase está o qué documentos, como he dicho antes, se han subido a esa plataforma. Gracias, Antonia. Recuérdame que te suba el sueldo a final de mes. Gracias. Luego tienes que intermediar con Albino. Problemas actuales que les pongo yo ahí. Bueno, pues no es una infraestructura robusta, no sé cómo lo he puesto. Las comunidades autónomas no terminan de engancharse. Es verdad que existe la conferencia sectorial, donde se reúne el Ministerio de Justicia con las 17 comunidades autónomas. Hace un mes escasamente se han reunido en Barcelona, pero eso no termina de funcionar y vamos, he dicho a 2 velocidades, diría a 7 o a 8 velocidades en esta materia. Sigue habiendo mucho expediente físico, no sé si ustedes tienen contacto con los juzgados, pero yo les animo a que se den una vuelta por los juzgados de Orgaz o de Torrijos o de Quintanar de la Orden, para que sigan viendo pues, los expedientes verdes, los amarillos, los rosas, dobladitos en las estanterías. Viene el SNET, papel cero, año 2017, papel cero. Aquí se han contado experiencias que se siguen presentando, no todo, pero muchas cosas todavía en papel. O de llevar un procedimiento de divorcio en 2025 y decirte un juzgado, no digo cuál, de mi provincia, que si le puede llevar a la funcionaria el convenio de divorcio, el convenio regulador,
en un pendrive. Esto no es ninguna broma, es los menos, pero llevarle, imagínense, el problema de la ciberseguridad a la que yo me refería, no sé lo que yo tendré aquí, pero llevar este pendrive, bueno, sí sé, tengo la ponencia, pero no sé si habrá algún virus o no, y llevar, esto es real, 2025, llevar un juzgado en un... Lo anterior era mandarle al Gmail particular de la funcionaria, mandarle ese convenio, para por la tarde ya descargarlo y llevarlo a la mañana siguiente. Estamos superándolo, son los menos, pero esto existe en los juzgados pequeños. Bien, ¿qué nos falta también? Yo creo que falta formación en competencias digitales, pero no solo a los profesionales, que quizás nosotros, Antonia lo ha dicho, que ya no tiene ningún problema, hace falta formación a los ciudadanos. Es decir, si vamos a poner unas herramientas muy potentes, con unas cilindradas y con unos motores muy buenos, se llame Visor Horus o se llame el expediente judicial electrónico, tendremos que formar a la gente. ¿De qué me vale ver en el escaparate ese pedazo de Mercedes si no sé ni cómo se accede al Mercedes y cómo subirme y cómo conducirme con él? Complicado será. Yo digo aquí, hacerlo desde una mirada social. Hay que implantar esto con sensibilidad, hay que poner al ciudadano en el centro. Es que si lo hacemos solo pensando estos expedientes en los profesionales que estamos aquí sentados, yo creo que estamos fallando. Yo creo que hacerlo con inclusión, hay que hacerlo con empatía. Bueno, habría que hacer todo en esta vida con empatía, pero yo creo que sí que hay que pensar un poco en ese tercero, en ese ciudadano, en ese administrado, que es el que al final queremos facilitarle un poco la vida. La falta de interoperabilidad, ya lo he dicho hace un momentito. Decía el magistrado Jaime Lozano que son 7, son 8. Además del SNET tenemos 8, que da igual. Y insisto, el problema de esto, ahí tienen un poco, se ve muy bien lo de las 2 velocidades. Lo que está en azul oscuro son los que dependemos del Ministerio de Justicia, de la Administración Central, y los no tan oscuros, las otras 12 comunidades autónomas, los ven ahí, también es hurtada esta transparencia, esta diapositiva hurtada al Ministerio, ¿no? Que no la han facilitado ellos. Bueno, pero es importante que si yo estoy llevando procedimientos en territorio común, es muy fácil y muy ágil tramitar con el SNET, facilísimo, pero si me voy, que tengo algún despido en Teruel, pues me tengo que ir a Bantius, que no pasa nada, pero me tengo que dar de alta en otra plataforma, que hay veces que no me descarga en el SNET. En fin, no se lo cuento, pero un poco de lío con tantos sistemas de gestión judicial. Termino, pues seguro que 2 minutos, las conclusiones o reflexiones finales, tendría más cosas, pero lo anuncié al principio. ¿Estamos construyendo una justicia más accesible o estamos dejando a alguien atrás? Pues lo dejo un poco por si vamos a hacer aquí de entre hoy y mañana algunas conclusiones o alguna guía práctica o algo, pues que entre todos podamos sumar. Estamos avanzando tecnológicamente, decía antes, ¿y por qué no ponerle ese gramito de empatía, ese gramito de inclusión, de atraer y poner, como digo, al ciudadano un poco en el centro de la cuestión? Formación, necesitamos mucha formación. O sea, insisto, Albino dice que le llaman, a mí, no es que llamen al colegio, a mí me llama algún compañero, a mí, como si yo fuera un experto en estas cuestiones digitales. Imagínense, de que no funciona SIGA, a que cómo sube un documento que pesa más, si lo tiene que fraccionar en 3 o en 4, que ni siquiera con un zip lo puede subir, y son profesionales. Imagínense ustedes un ciudadano que quizá no sepa ni lo que es un zip, ni lo que es un archivo comprimido, ni lo que es un WeTransfer. Es muy difícil si no formamos a los ciudadanos. Y termino. Yo creo que todo esto, desde esa perspectiva de la vulnerabilidad, entre las personas con discapacidad o entre las personas que viven en un entorno rural, yo creo que será la única forma de que esto medio triunfe, termino, y no dejemos a nadie atrás, que es lo que más me preocupa, que se queden personas atrás y no se enganchen a este avance, porque es imparable. Lo que está claro es que esto ha venido para quedarse, igual que la inteligencia artificial, y pues que entre todos, administraciones públicas, estatales, autonómicas, locales, profesionales de la abogacía en la parte que nos toca, que somos los primeros que llegamos a un problema que va a terminar en la puerta de un juzgado, y por supuesto pues jueces, fiscales, letrados, entre todos, que intentemos hacerlo más fácil. Yo le pediría, no hay ningún LAJ aquí, ningún secretario de Justicia, dé usted a la pestañita desde el minuto 1. Es que lo curioso es que yo veo
en visor orus procedimientos ya fenecidos, con sentencia de hace 2 años completos, que yo no lo quiero para nada, bueno, de recuerdo, puedo ver una sentencia mía, pero resulta que el último procedimiento de un accidente de tráfico no se me activa la pestaña y no puedo verlo. Esas cositas que yo creo que con empatía, no sé cómo decirlo, podemos ganar mucho entre todos y hacerlo más fácil, por lo menos para estos colectivos. Nada más y perdonar un poco este rollete a las 2:15, pero bueno, era un poco lo que tenía preparado. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Muchas gracias, Ángel. Abrimos un turno de preguntas, comentarios entre los asistentes. ¿Quién se anima? Paco Puerta. El profesor Paco Puerta. Gracias. Asumo el compromiso de ser breve por lo intempestivo de la hora. Bueno, en primer lugar, felicitar a todos los ponentes que han integrado este panel tan interesantísimo sobre las dificultades de acceso a la justicia y el proceso de digitalización, ¿no? Yo la verdad es que comparto las opiniones que se han vertido aquí y puesto que Jaime ha intervenido en primer lugar abriendo el camino, voy a centrarme en 2 ideas que él ha planteado y que posteriormente se han reiterado, ¿no? En primer lugar, el asunto del lenguaje jurídico, de la complejidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. El derecho tiene categorías, tiene términos, no podemos renunciar a ellos porque sin duda alguna son necesarios para explicarnos con cierto rigor, ¿no? Es posible que los que no sois juristas esta mañana nos hayáis entendido, porque teníamos una vocación clara de que así fuese. Si nos dais 5 minutos más y escribimos, estáis perdidos. Tendríais un problema serio, ¿no? Sí. Quiero decir con esto que sin duda alguna el derecho tiene categorías, tiene términos, tiene reglas, pero tenemos que hacer un esfuerzo los profesionales porque el derecho sea entendible, ¿no? Ahí está también la figura de los facilitadores. El lenguaje jurídico de suyo, de forma inherente, es un lenguaje complejo. Yo estoy totalmente de acuerdo con Jaime. A mí me parece que es absolutamente necesario que en la formación media haya derecho. El derecho no solo son reglas, son principios, son valores. Mejor nos iría si aprendiésemos un poco derecho en esa formación media, ¿no? Por tanto, creo que hay que hacer un esfuerzo para que ese lenguaje jurídico se traduzca y se entienda mucho mejor, ¿no? El tema de la mediación. Tenemos muchos mediadores para llegar a la justicia, ¿no? Yo estoy un poco confundido. Creo que ya a mi edad tengo derecho a estar un poco desorientado por lo siguiente. Cuando hemos conseguido, sobre todo en el ámbito administrativo, suprimir un montón de herramientas intermedias, de pasos intermedios. Acordaos cuando se aprobó la Ley 3092 que para demandar a la administración pública había que hacer una comunicación previa, sí. Artículo 110, apartado 3º, incluso el juez de lo contencioso, si no se acreditaba la comunicación previa, inadmitía el recurso. Conseguimos suprimir aquello. Conseguimos que la primera estructura de impugnación, que solo contemplaba el recurso ordinario en la Ley 3092, se cambiase para introducir un recurso de reposición junto con el de alzada con carácter potestativo, para que tuviésemos derecho a acceder a la justicia lo antes posible. Artículo 24 de la Constitución, derecho a acceder al juez ordinario predeterminado por la ley lo antes posible, ¿no? Ahora nos despachamos a estas alturas con una ley orgánica, la 1/2025, que la mencionó Jaime, después todos vosotros, donde se impone que en el ámbito civil nuestras pretensiones sean nuevamente mediatizadas por un acuerdo de solución de conflictos que nadie sabe ni siquiera quién va a gestionar. Un árbitro, un mediador, un conciliador. Resulta que ese es un requisito de procedibilidad, como bien ha dicho Albino, y que si no se acredita ante la jurisdicción civil, que hemos pasado en la mayoría de los procesos por ese trámite previo de la conciliación o la mediación, no tenemos acceso a la justicia, ¿no? ¿Y no sería más fácil dotar de más plazas de judicatura, resolver esto de forma solvente y no complicar la vida a los ciudadanos con fases intermedias basadas en no sé qué principio de la autonomía de la voluntad? ¿Dónde hay que firmar eso, Paco? ¿Dónde te lo firmo? No, si ¿Dónde no, te lo firmo? Luego digitalmente en el autofirma lo firma. Sí funciona clave ese día, sí funciona. El caso es que por eso os decía que creo que tenemos derecho ya a ser un poco incrédulos a estas alturas y pensar que detrás de determinadas leyes orgánicas, como pueda ser esta, lo que hay realmente es una voluntad de no resolver un problema con una autoridad pública bien reconocida como son los jueces y los magistrados. O sea, pensar que se va a resolver ahora la problemática civil
llevándonos imperativamente a un proceso de mediación previa que no se sabe quién lo va a tramitar porque no está definido en la ley que yo sepa, ¿no? ¿Quién va a resolver esos procesos? ¿Con qué autoridad pública reconocida? Si ya hay a veces problemas para ejecutar una sentencia dictada por autoridad judicial, ¿qué problemas no va a haber para resolver y ejecutar las mediaciones que termina resolviendo no sé quién? Yo sinceramente creo que esto no favorece nada el acceso a la justicia, que supuestamente, y así lo pienso yo, lo van a sufrir en primera persona los colectivos más vulnerables. Porque si al final el juez puede conseguir que haya un traductor en lengua de signos con toda solvencia, imaginaos si en estos acuerdos intermedios, previos y obligatorios vamos a conseguir que haya estos instrumentos de apoyo, de ayuda y facilitadores. En fin, yo creo que nos hemos metido sinceramente en un berenjenal tremendo con una ley orgánica que parece que va en sentido contrario a las conquistas que ya teníamos consolidadas, ¿no? En fin, disculpadme porque es mi opinión personal, un poco vehemente, pero es lo que pienso de lo que habéis planteado. Bien. Muy bien, Paco. Pero fíjate, Paco, fíjate, nada, muy breve. Ya nosotros ni siquiera vamos al fondo, estamos todavía en la acreditación. El problema es, sabéis, si no se lo digo yo a la sala, que esto ha entrado en vigor el 3 de abril de este año, la ley orgánica en la parte procesal. Esos 3 ejes que yo pintaba ahí, la parte procesal, que es donde está incardinado, es el 3 de abril. El problema es que ahora mismo cada juzgado es un mundo, es decir, a la hora de interpretar, si yo he negociado, cuando se va a la negociación entre las partes, pueden negociar las partes, entre ellas, o pueden negociar con sus letrados, y se nos da una serie de mecanismos, la negociación entre partes, la oferta vinculante, bueno, una serie de posibilidades. El tema ya es un tema de acreditación. Cuando hemos presentado las primeras demandas, yo he presentado, no sé si 3 o 4 después de esta reforma, estoy un poco al albur de que no me digan nada en la admisión a trámite de la demanda. He intentado cumplir escrupulosamente los requisitos, burofax al tercero, aparece un compañero letrado que me responde, le respondo, hemos quedado en mi despacho y hemos hecho un documentito al uso de que es imposible en una acción reivindicatoria ponernos de acuerdo, porque yo digo que es mío y en la parte contraria dice que es suyo. Estamos un poco, porque cada juzgado, o si me apuran, cada letrado de la Administración de Justicia, incluso cada juez, en los requisitos de forma. Es decir, ¿hemos acreditado bien que hemos hecho esto? ¿Me va a suponer una inadmisión y vuelta atrás a que acredite que he hecho ese requisito de procedibilidad en la forma establecida? Es decir, estamos un poco en cierta, no quiero decir inseguridad, pero que nos preocupa quizás más la forma de justificar, Paco, que hemos llegado a ese intento de solución amistosa en esa controversia. No hay nada de jurisprudencia por razones obvias, ni menor ni de ningún tipo, es decir, porque se están presentando las primeras demandas. Hay algo ya, algún caso puntual por ahí que he visto en Barcelona, algo estrambótico por ahí, de no sé qué ha pedido. Existe el tema también un poco complicado a la raya, procedimientos de familia. ¿Es exigible? Pues legalmente, con la norma en la mano, es exigible que en todo procedimiento de familia, no sé si Jaime tendrá otra opinión, es necesario acreditar el requisito de procedibilidad, el intento de acuerdo. Hombre, cuando estamos hablando a lo mejor de cuestiones de menores, que son cuestiones de derecho público, de jus cogen, decíamos, ¿no?, cuando estudiamos la facultad, hasta ahí también vamos a llegar a incluir la negociación previa, vamos a perder un mes o mes y medio cuando afecta una cuestión tan básica como son los menores. En fin, hay un poco opiniones para todos los gustos. Poco a poco entiendo que se irá un poco aclarando el panorama. Es un poco mi visión, insisto, porque lleva esto 3 meses escasos en vigor. No sé si Jaime o Albino... Yo creo que se ha creado un problema artificial sin ninguna necesidad. Ya hubo en su día en las leyes procesales obligaciones de acuerdo y de conciliación, como algo obligatorio, se eliminó porque se consideraba, como es de natural, que nadie va a un pleito, bueno, nadie no, hay gente muy rara, pero son locos, hay 1 o 2 en cada ciudad y punto. Pero nadie va a un pleito si puede arreglarlo antes. Todo el mundo, si no puede hablar él porque está muy enfadado con el vecino, pues ya hablan los abogados entre ellos. Nadie se mete en un pleito sin intentar llegar a un acuerdo, es algo que va de suyo. ¿Para qué lo formalizamos? Lo sujetamos a reglas estrictas, a costes y luego a una revisión por el juez
que cada juez tendrá su interpretación y ya estará teniendo sobre si esto es así, si esto ha de ser así, si este burofax me vale, si este no me vale, si se ha intentado de verdad, si no, dando lugar a inadmisiones de demandas. Se generan problemas donde no los había. En relación con el tema que estamos tratando, que nos obligan a la accesibilidad cognitiva, pues los que hacen las leyes las hacen cada vez peor, porque no las entiende nadie, ni los profesionales, ni los jueces, y lo que decía Jaime, en cada ciudad de España se entiende de una manera distinta lo que quiere decir la ley. ¿Quién sufre eso? Nosotros vamos a sufrir intermedio, pero al final quien no sufre es el ciudadano, que es el titular del derecho de defensa. Y ya se está hablando, el otro día leía un artículo de un LAG que decía que está sirviendo para el abuso de determinados LAG de no admitir demandas, en las quito del medio, y para el abuso por parte de aquellos que no quieren llegar a ningún acuerdo y que son expertos en ralentizar la misión de justicia, no entrar a negociación, no recibir notificaciones, etcétera. Con lo cual, al final, yo creo que va a ir en contra de lo que se pretendía por la ley. Bien. ¿Alguna pregunta más en el público? ¿Algún comentario más entre el público? Hola, buenos días. No quiero extenderme en exceso, más allá de todos los apuntes que ya se han hecho, de los que estoy completamente de acuerdo en cada uno de los problemas, simplemente comentar algunos problemas más que yo veo. Y es que, en primer lugar, creo es una tendencia que muchas personas, que aparte que nos dedicamos al ámbito profesional académico como que nos toca, a nivel familiar, colectivos vulnerables, como es en mi caso y el de Antonia, de familiares con discapacidad intelectual, es que personalmente veo una tendencia a la sobrecarga por parte de la ciudadanía a asumir trámites administrativos más allá de las competencias que tienen. Creo que la administración debería de oficio poder... disculpadme, es que me he puesto muy nerviosa. No sé de qué. Lo que quiero decir es que las familias últimamente ven que tienen que llevar a cabo muchos trámites por medio de la administración para garantizar ciertos derechos de sus familiares y propios. Trámites de los que no tienen nociones jurídicas, por supuesto, en muchos casos competencias digitales. Hablaba Antonia del problema que tiene con sus padres que tienen 83, 85 años. Yo con mis padres que tienen 50 y 55 años porque no tienen esas habilidades o competencias tecnológicas, y esa carga al final recae en mí, en llevar a cabo trámites burocráticos en favor de mi hermana por mediación de mis padres, pero que tengo que tener nociones yo digitales y jurídicas para poder sobrellevarlo, porque en muchos casos a nivel económico es complicado poder pagar a un abogado o a un gestor para poder llevarlo a cabo. Eso era, por un lado, esa primera apreciación de las problemáticas que sufrimos las familias con colectivos vulnerables. Y en segundo lugar, por otro lado, hablábamos del tema del facilitador procesal, que se ha introducido, una figura que se ha introducido desde el año 2021 con la Ley 8 del 2 de junio. Justamente coincidió con el momento en el que mi hermana cumplió la edad de 18 años y se tuvo que llevar a cabo, obviamente no su incapacitación, sino procedimiento de curatela y de medidas de apoyo. Entiendo que en el momento en que se impulsó, pues al final no se había introducido esta figura del facilitador profesional en los juzgados. Año 2021, yo fui la facilitadora procesal de mi hermana, de mi madre, en juicio. Porque tampoco he de decir que los operadores jurídicos pues me dieran más de lo que hiciera yo. Pero bueno, año 2025. Yo en trámite de mis investigaciones jurídicas quiero saber cómo va ahora la cosa de los facilitadores procesales, porque a lo mejor también es algo que es una profesión donde puedo tener cabida, porque a fin de cuentas auno competencias jurídicas y también esa empatía y ese conocimiento de situaciones familiares. Llamo por teléfono a los juzgados de Toledo. Oye, quiero saber el tema de los facilitadores procesales, esta figura, ¿cómo puedo entrar? Perdón, ¿qué me está contando? Facilitador procesal, ¿qué es eso?
espere, que le paso con Fiscalía. Vale, me pasa con Fiscalía. No, es que nosotros los facilitadores procesales llamamos a plena inclusión y cuando es necesario para casos puntuales, pues utilizamos a este tipo de recurso. Entonces tenemos que desde el año 2021 una figura que se reconoce que es necesaria para garantizar los derechos de estas personas y por supuesto también de sus familias, y no se ha implantado. Han pasado 4 años. ¿Por qué no se implantan? Porque no hay un control de la supervisión normativa que sea efectivo a nivel práctico. Tenemos que en Madrid sí que existe una bolsa de empleo y si no me equivoco quizás también en Barcelona, pero en el resto de comunidades autónomas y de provincias no. Hay personas como yo, por ejemplo, que a mí me gustaría tener una especialización en la materia y poder trabajar de ello, por ejemplo, ¿por qué no? Y tenemos el impedimento, por ejemplo, económico. ¿Por qué no se nos impulsa? Si hace falta a esta gente, ¿por qué no se impulsa que exista este tipo de figuras? Y eso es todo. Podría hablar mucho más de más cosas, pero no es plan. Muchas gracias. ¿Me permites, Carmen, responder? Carmen, ¿me permite responder? Sí, cogemos otra. Sí, ¿En qué le quería responder expresamente? Sí, pero voy a vincularlo con lo que ella decía. Vale. Sí, luego ya me concluís. Sí, bueno, me parecen, como siempre, muy pertinentes todas las observaciones y las reflexiones que ha realizado Sandra Pámpanas, que es una investigadora que trabaja en los equipos, como veis, especialista en materia de discapacidad. Y en cuanto a la primera parte, donde se preguntaba Sandra con toda la razón del mundo, estamos las familias, en este caso concreto, pues saturadas de tanto trámite, de tanto procedimiento administrativo. Bueno, pues en primer lugar la sobrecarga administrativa es un problema general. Llevamos décadas, no ni siquiera años, décadas de esfuerzos por la eficiencia administrativa, por la reducción de carga, por la simplificación, pero tenemos tantos procedimientos y tantos trámites como antes. Pero aquí, en los proyectos, y por eso quería completarlo, sí que hemos trabajado y estamos trabajando con esa idea de que la digitalización y la inteligencia artificial pueden ser problemas, pero pueden ser también aliadas. Y en concreto, lo hemos articulado en torno a la idea de Estado social digital, cuáles son las obligaciones de los poderes públicos o cómo podemos confeccionar obligaciones de los poderes públicos en este sentido. Inteligencia artificial, decía Ángeles, que está ahí, hay que utilizarla, y hay que utilizar todo su potencial, también en las administraciones públicas. Aquí Isaac Martín lo ha estudiado mucho también, es uno de los grandes expertos, cómo utilizar la inteligencia artificial para ser proactivos desde las administraciones públicas, por lo tanto, por ejemplo, autorrellenado de determinados documentos. Tenía aquí anotado José Joaquín de Aro de la Diputación de Albacete pues esta, digamos, actuación que tienen de permitir que se rellenen formularios y en los que la firma sea un elemento subsanable, porque es verdad que eso es una barrera, ¿no? Quien no tiene certificado digital, etcétera. Bueno, pues vamos tomando cositas y creo que potencialmente hay que trabajar en esa idea de aumentar la proactividad de las administraciones públicas gracias a la inteligencia artificial para toda la ciudadanía, pero en particular también para los colectivos vulnerables. Y concluyo, en relación con la inteligencia artificial, también en el ámbito de la justicia puede ser una gran aliada. Por supuesto, presenta riesgos como los presenta en otros ámbitos. Si no recuerdo mal, el Real Decreto Ley 6/2023, el que incluye la actuación automatizada también en la justicia, permite elaborar borradores de resoluciones judiciales nada menos de manera automatizada. Ahí, en el tema que nos ocupa, cuidado con los sesgos, evidentemente, entre otras cautelas que hay que tener. Pero también se pueden diseñar instrumentos de inteligencia artificial que faciliten la inclusión de la ciudadanía, de colectivos vulnerables en el ámbito de la justicia. Por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial que traducen a lectura fácil pues determinadas resoluciones o sistemas de animación que se realicen en tiempo real en relación con determinadas personas. Me ha surgido la idea mientras os escuchaba, yo creo que algo que ha dicho Antonia, sistemas de animación que en tiempo real pues le muestren a una persona que está en un juicio y a quien pues resulta necesario transmitirle la información de otra manera, pues que se le transmite a través de estos sistemas que permite la inteligencia artificial. Todo, pues medidas un poco en positivo, en línea pues con lo que veníamos planteando. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, que me han encantado todas las intervenciones. Bueno, es que le tengo que contestar y además me voy rápida. Esta mañana yo he tenido una vista judicial antes de venir aquí. Tenían juicios
¿No está encendido? Sí. Tenía un juicio en el juzgado contencioso administrativo antes de venir aquí. La cuestión era una chica que pidió una ayuda de vivienda, una chica con una discapacidad evidente, y que cuando ha llegado el momento pues no ha justificado formalmente todo lo que había pagado. Había presentado justificantes firmados, pero tenía que aportar las transferencias bancarias de ese abono. Bueno, pues esa persona, como cuando le mandaron una resolución de inicio de que tenía que justificarlo y si no le iniciaban un reintegro y una pérdida del cobro, como no entendió esa resolución, pues una la dejó pasar, otra presentó la documentación que le parecía, una de las resoluciones es firme y consentida porque no la recurrió en plazo, la otra ha recurrido pero en realidad no lo había acreditado. Si nos vamos a una persona sin discapacidad, esa persona ese pleito está perdido y razonablemente porque la administración ha actuado conforme a derecho. Claro, yo estaban allí sus hermanos y al salir, primero me he disculpado porque es que decirle, mira, es que no tiene derecho porque no se ha enterado bien y no ha resuelto bien lo que tenía que resolver, eso es lo que yo le he tenido que decir a la familia, con todo el dolor de mi corazón, porque es que ahora ya viene la parte emotiva. Me pongo en su lugar y digo, jolín, esta chica que además ella quiere ser autónoma y a lo mejor no le ha contado a sus hermanos las cartas que le han llegado, pues se ha encontrado con que ha perdido el derecho a una ayuda de arrendamiento que ella necesitaba, que le viene muy bien y que le viene muy bien porque son los hermanos al final los que le están ayudando a pagar eso. Entonces, yo he salido y le digo a la familia, mira, lo que tenéis que hacer, por favor, es poneros como representantes o que os notifiquen a vosotros todas las resoluciones que ella presente para estar un poco al tanto. Pero claro, en mi cabeza lo que me viene a mi cabeza es en qué estaba pensando el funcionario de turno que cuando ha visto a esta persona que yo la estoy viendo, no se le ha ocurrido decirle, oye, mira, dame un teléfono de alguien para que todo esto que estoy haciendo contigo se lo comunique a quien sea. Empatía. Bueno, se llama como se llame. La empatía no cuesta dinero, porque implementar el facilitador, el lenguaje inclusivo, esas animadas, la lectura fácil, todo eso cuesta mucho dinero. Tenemos a mucha gente en ese ámbito, pero claro, cuesta mucho dinero y lo que detraemos de los recursos que sacamos para hacer estas cosas las quitamos de la parte general de arreglar los trenes y así estamos. Pero claro, yo pienso en el capital humano que tienen las administraciones públicas y que llega allí una señora que es que la ves, es que yo la estaba viendo. Yo tengo cierta sensibilidad con la discapacidad, pero en fin, no hace falta ser... en todos sitios hay gente que tiene esa sensibilidad. Jolines, dile, oye, esto, dame un teléfono, que llame a tu hermana, a tu prima, a quien sea, a tus padres, la chica ya es mayor, para decirles lo que puede pasar, porque si no lo justificas, la vas a perder. La chica dice, no, sí, fui, me hicieron un papel, lo presentó una documentación que no era necesaria, incompleta, pues ha perdido la ayuda. Entonces, de familiar a familiar. El año pasado vine porque Juani siempre me trae por este momento, ¿verdad? Y a mí luego me sabe fatal porque me emociono, pero al final la discapacidad es muy cara. Es muy cara. La familia que tiene una persona con discapacidad ya sabe que tiene un plus de gasto, porque es así, pero da igual que sea discapacidad intelectual, que sea discapacidad física, tienes que hacer una serie de mejoras, de ayudas, de reformas, es muy cara. Entonces, la sociedad, las administraciones llegan hasta donde llegan. Las asociaciones de personas con discapacidad también van exhaustas porque no pueden prestar todos los servicios. Al final, ¿quién tiene que hacer todo esto? La familia. Yo mirando lo del facilitador he visto que en Madrid hay cursos, no me he encontrado nada más que cursos en la Comunidad de Madrid, pero me parece un recurso a veces bastante barato, porque las propias asociaciones de personas con discapacidad pueden facilitar esta intermediación. Y es simplemente que se abran esas puertas para que entremos las personas, no con empatía, pero cerca de la discapacidad, para ayudarles a que tengan un acceso. El artículo 24 de la Constitución habla del acceso de los ciudadanos a la justicia.
Y si no permitimos esta accesibilidad, a estas personas les estamos limitando un derecho fundamental que es el acceso a la justicia. Solo por una cuestión de falta de empatía, de falta de dinero, de falta de sensibilidad, de falta de lo que sea. Pero se nos llena la boca. Yo, cuando vi lo de la modificación de la Constitución, todo el mundo se dio muchas palmadas en la espalda. Bueno, ya no son minusválidos, ahora solo son discapacitados. Pero es que la discapacidad necesita un apoyo económico que no tiene. Y ahí estamos las familias a riñón. Así que yo... te agradezco mucho todo lo que hagas en este camino. Y ya está. Y aquí termino. Sí, si os parece, bueno, creo que con esto está claro que es necesario que la tecnología, para que no construya muros y haga puentes, también se invierta en medios humanos y económicos. Ha quedado absolutamente patente, ajustes razonables en todos los sitios. Bien en la administración, que no se están haciendo. Ese es un típico caso de un ajuste razonable. Y luego, bueno, vuelvo a la importancia de las pestañas. Y la justicia, que es una mujer ciega. La importancia de que tenga pestañas y de que no sea sorda, como tampoco lo debe ser la administración, sobre todo para las personas como son las mujeres, las personas con discapacidad, las personas que viven en el mundo rural. Y gracias a todos vosotros por vuestras contribuciones y mil gracias a Susana y a Juani por organizar este magnífico curso de verano, como siempre. Una cuestión organizativa. Muchas gracias a todas las personas, a todos los ponentes. Ando, creo que no voy a decir nada de la elección y de siempre de la doble faceta que siempre nos transmites y esa empatía que está aquí todo el mundo, que no se ha levantado y están aquí atentos. O sea, eso es la prueba mejor de lo que sabes y cómo sabes transmitir de lo que sea, porque esa sensibilidad se te ve.